crédule de ces gens malhonnêtes qui te promettent la lune, leur laissant ton pouvoir pour qu'ils te manipulent. Ta précieuse liberté. Y es momento de poner la realidad en el diván, de dejar que los hechos tomen espacio para que podamos analizarlos e interpretarlos junto a la licenciada Janina Moreno Samanillo. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, la verdad que bien. En una semanita que, a ver, generalmente habilitamos a que sean nuestros oyentes los que nos van marcando un poco hacia dónde debe ir la sesión, pero me parece que hay un tema que por sus características, por la dimensión social que asume, pero sobre todo porque en el comparativo con las experiencias que cada uno de nosotros podíamos tener, asume como un cambio histórico o un cambio de paradigma, si se quiere. Yo recuerdo, Jani, en las primeras marchas del Ni Una Menos, haber visto muchas mujeres grandes. No hablo de los casos reconocidos, no hablo de las familias de víctimas de femicidios o de violencia que hubiesen tomado una característica pública, sino de mujeres comunes que estaban allí en la marcha y que por primera vez visibilizaban que lo que ellas habían vivido era violencia de género. Empezaron a darse cuenta que esa cachetada, eso no te voy a dar el dinero, o el dinero lo manejo yo, o vos te quedás en casa, o no vas a buscar trabajo. ¿Para qué vas a buscar trabajo si yo ya trabajo? Todas esas circunstancias implicaban violencia de género, sí, pero que culturalmente eran aceptables. Sí. En aquel momento era... Entonces empezaban a darse cuenta en esa actitud empática de estar en una marcha y de ver que otras estaban sufriendo lo mismo, lo que implicaba eso. Y poder visibilizarlo y contarlo les ha llevado años. Sí. Algunas eran ya mujeres adultas mayores, abuelas, que a lo mejor le querían trasladar también a sus nietos y a sus hijos una experiencia diferente a la que ellas habían, pero les llevó mucho tiempo. Y esto lo podemos describir en muchos procesos. ¿Y por qué? Y porque a lo mejor si lo contaban no eran escuchadas, o si lo contaban no les creían, o si los contaban eran estigmatizadas. Y lo que me parece que ha sucedido en esta última instancia es que contar empodera, o por lo menos esto es lo que parece ocurrir en este caso en particular. Pero ¿hay un cambio de paradigma? Sí, yo creo que sí, y se ha dado en un proceso de tiempo, ¿no? Esto que vos decís, Pablo, es tan importante porque no nos dábamos cuenta las mujeres, porque estábamos en otro paradigma. Entonces todas esas situaciones que vos recién describiste eran como un gestionar las emociones y los vínculos normal, natural, si se quiere poner entre comillas eso. Y cuando empezamos a entender, hubo como un despertar, ¿no? En cada una de las mujeres. Es más, hasta hoy en día, a mí me pasa estar en reuniones de amigas y de gente inclusive más joven, que cuando uno se pone a conversar te dicen, yo creo que alguna vez yo en tal situación fui abusada, en pareja, ¿no? Ajá. No estoy hablando de una violación. Abusada por su propia pareja. Por su propia pareja, o sea, no consintiendo eso. Eso como lo más extremo. Después del otro tipo de situaciones, hoy siguen circulando como moneda casi común, porque tenemos que seguir avanzando en ese proceso de reconstrucción. Primero de romper ese sistema de creencias que ha sido muy aplastante para las mujeres y empezar a entender, no solo las mujeres, los hombres, digamos, toda la sociedad, que eso no es parte de lo igualitario, que vos me controles, que vos me digas qué puedo hacer y qué no puedo hacer, cómo me puedo vestir, qué puedo decir y qué no puedo decir, o si tengo que tener la obligación de desearte, que eso no existe, y tener una relación sexual, que pasa a ser un abuso, no una relación sexual. Una relación sexual es consentida. Bueno, ahí aparece el no es no, ¿no? Esta cuestión de que aun cuando exista una relación de pareja, una convivencia, un casamiento, compartir el hogar y demás, la manifestación de que no desea tener esa relación implica que no debe ocurrir, ¿no? Pero ahí hubo también un relato, por eso hay que leer los discursos del hombre, decir, no, me dice no, pero en el fondo me está diciendo que sí, porque es un histeriqueo, esto de poner como histérica a la mujer, como si, aparte que estamos hablando de una patología, o sea, eso también está como banalizado, como puesto en el lenguaje común.
Y cuando alguien te dice que no es porque no quiere, no es porque está jugando a que quiere pero te dice que no. Claro. Realmente el no es no. Ahora, no es una estrategia de seducción, ¿entendés? No, está claro, ni tampoco, como vos decías, una patología en la que hay una cuestión, una enfermedad que te impide decir, acá hay una decisión de una persona que dice es no. Ahora, creerle a la víctima, ese testimonio de la víctima, me parece que también, o en todo caso, ese es el cambio sustancial que permite visibilizar que esto, porque ¿qué es lo que le ocurría a la mayoría de las mujeres en años anteriores? Y ayúdame, Yanni, que vos tenés una mayor experiencia en la recepción y el diálogo con las víctimas, pero por lo menos lo que nos comentaban periodísticamente es que iban, hacían una denuncia, esa denuncia la tomaba un hombre, la policía. Entonces el hombre le decía, bueno, pero es tu esposo. O el hombre decía, bueno, pero ¿qué tienes para demostrar? Aquí, no sé, cuando se dan hechos en instancias privadas. Entonces era tal la estigmatización, tal la revictimización, que esas cosas nunca prosperaban. Ahora lo que permite que prospere es que se le crea a la víctima. Exacto. Ni siquiera se escribía antes a máquina y después en la compu. No se tomaba el relato explícito. Ahí paraba, ¿no? A mí me ha pasado de ir con abogados a acompañar a la víctima y... Si no, la interpretación que hacía el policía. Exacto. Es decir, pero eso lo tenés que escribir. No, bueno, pero esto no forma parte porque vos no estás golpeada, no tenés síntomas físicos. Bueno, está bien, pero pasó esto. Bueno, todo lo demás era desestimado. Todo lo que es verbalizado, simbólico, a nivel de la sexualidad, de lo económico, yo no lo puedo justificar como mujer. Y eso ha sido un daño permanente. ¿Se entiende? Y hoy el relato es tomado de otra manera, bajo la perspectiva de género. Pero eso costó mucho hasta en el Poder Judicial, Pablo, no solamente en la policía. Aún hoy cuesta. Sí, cuesta. Hay muchas percepciones de que... porque, ¿qué es lo que termina conteniendo ese relato de la víctima? Bueno, se hacen las pericias psicológicas y psiquiátricas, tanto a la víctima como al imputado, en el que se le da un análisis profesional a esa veracidad del relato y además a las conductas del imputado que permiten pensar que es factible que cometa esos delitos. Pero hay muchos sectores todavía del sistema judicial que dicen, bueno, pero eso no alcanza, porque si no se lo condena por una pericia judicial, cuando en realidad son hechos de instancia privada. Insistimos esto, mira, hace poco cuando hicimos el caso del cura Pinamonti, que la víctima logró hablar después de 20 y pico de años, ya no tenía posibilidad de hacer una persecución penal, pero intentaron avanzar con un juicio canónico. La iglesia ya lo había condenado a Pinamonti, pero claro, no le creían porque los hechos habían ocurrido cuando Pinamonti iba a la casa donde esa nena era empleada doméstica, cuidaba una casa, ¿no? ¿Quién le iba a creer a esa nena? Imposible. Claro, ¿cómo sostener de que hubiese testigos del abusador, ¿no? Y esta interpelación de que, bueno, ¿y por qué lo dice 10 años después, 15 años después? La víctima lo dice cuando puede. Lo dice cuando puede y a veces no lo dice nunca. Y lo vive y lo revive cada vez que escucha un discurso de otra víctima. Pero no lo puede decir, pero tiene truncada su vida en un montón de aspectos. Pero cuando lo puede decir, no hay que desestimar o deslegitimar eso porque lo dijo después de tanto tiempo. Es realmente cuando tiene el andamiaje suficiente, propio, interno, y también del entorno que sabe que puede llegar a acompañar eso, ¿no? Primero, la vergüenza. Segundo, la falta de credibilidad. Después, juzgamiento. Porque también sigue existiendo, Pablo, esto nefasto, que es, bueno, algo provocaste vos. Por eso hay tanta... culpabilidad en la víctima. ¿Eso todavía se sostiene? Sí, se sigue sosteniendo. Yo lo sigo escuchando hasta en relatos de jóvenes, que eso me sorprende. Por cómo se viste, por el lugar donde estuvo. Exacto. Bueno, pero mira cómo se pinta, cómo se viste, y nos provocó porque pasó el frente. Digo, no tenemos derecho a ser, que eso es como esto de no respetar la identidad y la intimidad del otro. También ha habido... por parte de la ciencia relacionada con la psicología y la psiquiatría, avances que permiten trabajar mejor estos procesos. Sí. También ha habido una evolución en ese sentido, en el cuidado de la víctima, pero también
en poder demostrar más fehacientemente esos relatos. Sí, sí. Y hoy te diría, hay equipos mucho más especializados y formados, no solamente en el Poder Judicial, sino también gente que ejerce como perito de parte, acompañando no solamente a mujeres, sino a niñas y niños. Y es un proceso que es muy complejo para la víctima. Quizás lo dijo antes y en ese momento no lo puede decir. Entonces tenés que hacer un acompañamiento como profesional para llegar a esa instancia, que sobre todo en los niños es muy complejo, y poder volverlo a decir que ya se está revictimizando. Pero hay indicadores diagnósticos que utilizan estos equipos donde es muy difícil de decir, no, esto no tiene veracidad, esto no es creíble, que le sirva a la justicia, al Poder Judicial, no me gusta decir la justicia porque no siempre hace justicia, pero que le sirva como esa prueba contundente que necesita siempre, ¿no? Pero bueno, el discurso, el lenguaje, no solo de la palabra, sino del cuerpo, también habla de una víctima. Si hay equipo bien especializado, eso se puede determinar fehacientemente. Bien, la necesidad de hablar sobre estos temas más allá del caso en particular nos permite referenciar, y vuelvo a las historias de aquellas mujeres que empiezan a verse en ese lugar, sí, y a decir, bueno, pero yo también, a mí también me pasó, ¿no? Y, sí, y en reconocerse en esa circunstancia, poder expresarlo. Uh-huh. Y obviamente la manera en que se contienen esas expresiones es dándole credibilidad, es que eso no se convierta en una revictimización, sí, ¿no? En la que vas, exponés, y lo que encontrás es una puerta que se cierra, ¿no? Sí, y también pasa en que generalmente quien abusa o comete este tipo de delitos está en el entorno familiar o muy cercano, y cuando se trata más aún de la pareja, la víctima no lo puede hablar con la pareja, porque hay otro sistema de creencias ahí adentro. Entonces por ahí se anima a contárselo a una amiga, o a lo mejor a su psicólogo, o a lo mejor en su trabajo, y hasta que llega a una instancia de denuncia pasa mucho tiempo, ¿no? Y darse cuenta de que eso que te pasó no era parte de lo que es una construcción de un vínculo de amor saludable es muy doloroso, Pablo, porque a veces es tu marido el que está haciendo eso. Claro, el que vas a denunciar. Exacto. Es tu marido, bueno, claro. Como la situación, los casos que surgieron ahora este último tiempo, que hace años que están, digamos, en proceso judicial, pero y hay hijos de por medio, y bueno, y es como que no se puede aceptar desde una parte todavía de la sociedad que sigue creyendo de que, bueno, seguimos siendo objeto, ¿no? Y esto de no poder vernos como un sujeto de derecho también. Y creerle a la víctima es fundamental. Decirle a una persona que te cuenta ese relato, yo te creo, es pero totalmente fundamental, porque a partir de eso se transforma y se hace un quiebre de poder realmente cambiar la situación. Bueno, y que esa credibilidad que otorga, que a veces comienza en los entornos afectivos, también se institucionalice, ¿no? Sí. Que tenga esa respuesta desde lo judicial para que tengan desenlaces estas historias, ¿no? No sí. solamente una génesis en la que se rompe ese cerco de silencio, sino que se puedan encontrar esas respuestas. Sí, Pablo, yo te digo el último ejemplo por el tiempo. Yo he acompañado una situación que tuvo una niña de 7 años, 6 cámaras Gesell, donde repitió exactamente lo mismo de que fue abusada por su progenitor. Y el Poder Judicial no le creía. O sea, hubo más de 4 profesionales, psicólogos especializados diferentes, y no había manera. Imagínate que ya no había forma de que entrara otra cámara Gesell, porque todo el tiempo claro. Esa niña y además repetir la cámara y repetirla con informes de psicólogos especializados, y sin embargo el Poder Judicial pedía la revinculación del progenitor, su papá, con ella. La nena gritaba para no ver al papá. Entonces digo, fíjate si no es importante el creerle a una personita tan pequeña que no tiene forma de inventar eso ni de fantasearlo, lo que contaba en el relato, que vos termines arruinándole la vida, porque hasta que no cumplió los 18 años no pudo salir de esa situación, estaba obligada a ver a su papá.
Bueno, una locura. Esto forma parte del debate que nos parecía muy interesante plantear en esta instancia, ¿no? Porque a veces los casos actúan como disparadores como para captar la atención, ¿no? Pero no quedarnos solo en eso, sino en poder dimensionar socialmente la situación. Señora, muchísimas gracias, que tenga un hermoso fin de semana y le esperamos el próximo fin de. Igualmente, Pablo. Muchas gracias. La licenciada Yanina Moreno Samanillo, La realidad en el diván.